Vamos subiendo a la nostalgia, el recuerdo no se queda abajo, partimos. Esto es Historia al Volante, con sus anfitriones Don Eric y el Profe. Un viaje al pasado, presente y futuro de la cultura micrera. Historia al Volante. Foto a color del hombre que no está, sangre en la almohada. El universo, lleno de increíbles e insondables misterios, repleto de profundos enigmas. Durante miles de años el ser humano ha convivido con criaturas que no conoce. Para buscar estos enigmas, los investigadores privados Don Eric y el Profe se encargan de traer hasta usted las historias más escalofriantes y paranormales del mundo y el universo de los expedientes secretos H. Hoy en Historia al Volante, con el tema OVNI, con el tema UFO y también con un poco de historia sobre Halloween, porque ya se viene esta festividad que tiene un origen medio pagano, medio celta, también de repente por ahí medio ovni. Vamos a hablar de hartas cosas hoy en este programa. No tenga miedo, quédese a escuchar los expedientes secretos H con Don Eric y el Profe. ¿Cómo está Don Eric? ¿Está secreto hoy día? ¿Está con historias macabras? Hola. Terribles? Hola, profe, ni tan macabro, porque esto es parte del, más que nada del terror, del enigma. Del misterio, claro, más que del terror en realidad. Claro, porque tal como lo decía el comienzo, el profe, las historias enigmáticas, estas historias que nos dejan pensando y que los científicos y toda esta gente estudiosa ha tratado de descifrar por muchos años y ahí estamos. Pero sí, también se dice que Estados Unidos ahora mismo tiene gran cantidad de dólares puestos, miles de millones de dólares puestos en un estudio sobre el tema, porque esto se viene arrastrando desde prácticamente desde los años 20, podría decir, y donde se le dio mucho auge a esto fue en el año 1960 con el accidente del platillo volador en Roswell, México. Claramente que Estados Unidos tiene la ventaja, por así decir, la delantera en este tema de la ufología, pero en realidad desde que la humanidad es humanidad que hemos tenido contacto con estos conductores de otros mundos, claro, porque también son parte de nuestra familia, la familia conductora. Imagínense ahí cuando collerean ahí los platillos voladores. Seguramente ese platillo que cayó en Roswell, y que también hay testimonios más hacia atrás. Hay el caso de un platillo volador que chocó en una torre en un pueblo de Inglaterra. Ah, claro. Y quedó registrado con la firma del alcalde, de todos los... Estamos hablando del periodo medieval. Los personajes importantes de ese pueblo, porque vieron que venía una nave cayendo, una nave pequeña, y que traía un ser que no era de este mundo. Bueno, se le dio sepultura y quedó en los registros del pueblo esta historia, y creo que lo enterraron en el cementerio del pueblo. No me recuerdo ahora dónde, pero sí está. Y así como muchas otras historias acerca de este enigma tan grande que es el tema OVNI. Exactamente, y para introducirnos un poco en este tema y qué tiene que ver con la cultura de la conducción, es porque vamos a contar historias sobre conductores que han tenido una experiencia paranormal. Conductores, camioneros, taxistas, Uber. Hay en Estados Unidos unas historias de un Uber ahí que tuvo una experiencia paranormal con el tema OVNI. Y todos los choferes han tenido al menos una experiencia en la carretera en que han visto luces extrañas, que se han visto y presenciado otro tipo de naves, y porque también es interesante a nivel histórico cómo este tema permea incluso la política. Hay que saber que el grupo esotérico Thule, que se llamaba, que es de Alemania, ese es un grupo del partido nazi, exactamente. Claro. Ellos tenían la idea de poder fabricar una nave espacial, un platillo volador, por así decir,
con el cual pudieran dominar a todo esto, porque Hitler se dice que tenía contacto con unos seres interdimensionales. Claro. Porque ¿qué son estas criaturas? ¿Son criaturas de este mundo, de otra dimensión? Está también el caso del programa Coast to Coast o de Costa a Costa. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando, pero ya estuvimos introduciéndonos un poco y queremos escuchar historia, porque a eso venimos a eso, venimos a escuchar una historia al menos. Don Eric, queda usted con el micrófono. Bueno, esta historia sucede en Estados Unidos, en un bosque de Estados Unidos, creo que en la cercanía de Carolina del Sur, creo. Un grupo de trabajadores de los bosques, de estos que talan árboles, qué sé yo, volvían de su faena, de una faena muy cansadora. Eran 7 personas, incluido el chofer, y 6 que le acompañaban en un camión. Llegaron a cierto lado y vieron una luz muy rara que giraba en torno a varios árboles. Entonces se acercaron y pensaron que era un vehículo, pero al darse cuenta que quedaron paralizados de espanto al ver que era una nave, una pequeña nave espacial, Omni. Entonces se bajó el chofer y los demás le decían que no se acercara, y él porfió, se acercó, fue a ver qué pasaba. De repente salió un rayo de la nave y el chofer desapareció. Y estuvo desaparecido varios días y fue encontrado luego de 4 días cercano a una carretera, de forma andrajosa, con la barba crecida, y se notaba que no había sido sometido a tortura, porque en Chile hay un caso, que es el caso del Cabo Valdés, pero este no tenía tortura. Okay. Todo lo contrario, él dice que cuando lo encuentran se lo llevan a un hospital y lo examinan, y él cuenta la historia y dice que, bueno, a todo esto los compañeros lo buscaron y empezaron mucha gente a buscarlo y no apareció. Y ellos contaron la historia esta y no les creían, pensaban que ellos lo habían matado, había pasado algo. Claro, que estaban raro, ahí tapándose claro. el asesinato del compañero. Entonces, pero apareció el hombre y apareció con esta historia que dice que lo tuvieron en un lugar como una nave. Él se daba cuenta que pasó mucho tiempo, pero no lo torturaron, no lo trataron mal, todo lo contrario, él se sentía muy, muy acogido, se sentía muy cálido en el lugar, que incluso no tenía ganas de volver. Y de repente alguien le habla y vuelve, y se encuentra en esta carretera donde, bueno, esto se fue a una investigación. En un juzgado, al final todos declararon lo que había pasado y se les sometió al detector de mentiras, y el detector de mentiras arrojó que ninguno de ellos había mentido. Podía haber sido que hubiese fallado con uno, pero no con todos. No se podían poner de acuerdo para mentir. Y toda la historia encajaba. Y ahí quedó esta historia enigmática. ¿Qué es lo que realmente pasó? Bueno, en realidad, sobre este tipo de historias podemos encontrar mucho en la red. También se habla mucho de avistamientos y todo. Y acá en Chile hay un caso. Usted me ayudará con esto de los pueblos que hay hacia el norte. Sí, el pueblo más al norte creo que es Bisbiri o Cosapilla. Sí, uno de esos sí. dos. Ya. Bisbiri. Pasando por la frontera que divide Tacna de la zona chilena y del ¿cómo se llama? ¿Dónde están las 3 banderas? El tripartito. Sí. Ya venía un camión, justamente. Este camión lo manejaba un señor de nombre Roberto. ¿Cómo es un apellido? Es boliviano, Choque parece que era. Seguramente. Este señor era boliviano chileno. Claro. O sea, tenía hay muchas familias Choque. Claro, tenía, ¿cómo se llama decir esto? La doble nacionalidad. Claro. Y este señor transportaba pescado, marisco. El asunto es que dice que va bajando y tiene que, por algún motivo, que no recuerdo en este momento, que tiene que ver, al parecer, con el tema de la carga, tiene que parar en las cercanías de Bisbiri. Ahí no encuentra nada, o sea, prácticamente a las familias conocidas, claro, nomás con las que estaba. Entonces el asunto era dónde dejar el camión.
porque Claro. tú sabes, ahí hay ladrones y todo. Claro. El tema es que esta familia lo llevó a un galpón que ellos tenían muy destartalado el galpón, Claro. muy desbaratado, hecho prácticamente casi en el momento. Claro. Ya, él guardó el camión ahí, ni un problema, comieron, se acostaron, vigilaron. El tema es que al pasar a la madrugada empiezan a ver luces que son muy diferentes a las que pudieran verse para el norte, que de Claro. repente se ve así, no sé, por un helicóptero uno puede Estrellas diferenciar fugaces, una muchas luz de ese estrellas tipo. fugaces. No, estas luces de colores, de todos los colores. Dice que la familia se asustó y pensaron que eran carabineros, que era algún Claro. tema de droga, pensaron que este caballero que era Claro. parte de la familia o podía haber traer droga. El asunto es que despertaron horrorizados por esto. Y no hallaron que había nadie, sino que solo colores de todo tipo, colores Claro. de todas las gamas inimaginables. Entonces, lo primero que fueron al galpón, que a todo esto no quedaba en la casa, sino que quedaba por lo menos 1 kilómetro Claro. más allá. Estaba muy distante. Trataron de ir y como allá prácticamente no hay más, quizás 1 o 2 familias, 3 familias Claro. a lo más. Esto estoy hablando de los años 90. Claro. Quizá ahora hayan más, no lo sé. El asunto es que vieron una formación tipo cuncuna en el cielo que daba estas luces. Y cuando llegaron al lugar del ¿Dónde camión, estaba el camión estaba la carga y estaba el galpón, estaba todo Claro. normal. Pero vieron, según ellos, lo que sería una junta de unas 3 o 4 criaturas pequeñas como niños, los cuales estaban cerca del camión como prácticamente que le hubiesen puesto agua por debajo, Ya. como que hubiese habido un lago. No se atrevieron a acercar y las criaturas al tomar contacto con ellos desaparecieron, se esfumaron y nunca más se supo de este asunto. Claro. De pronto fueron a ver si la carga estaba, nada, no habían robado nada, no habían hecho ni un desastre, simplemente habían aparecido ahí y así como habían llegado se habían ido. ¿Qué fueron a buscar? ¿De dónde salieron? ¿Por qué esas luces? ¿A quién iban siguiendo? Claro. No, fíjate que el tema, sobre todo en el norte de Chile y en muchos otros lados, es bastante. Hay bastantes historias, hay bastantes testimonios. En el norte muchos camioneros avistan naves voladoras, qué sé yo, luces. Está el caso de un señor de apellido Pacheco trabajando en su camión. Él luego era chofer de Pullman Bus. Cerca de hay un poblado camino a una mina, Coyahuasi. Camino a Coyahuasi, él se encuentra de repente con una nave pero gigantesca dice. Inmensa, y que lo dejó con la boca abierta. Y él sacó fotos de la nave y esas fotos existen. Pero resulta que se acalló y al final no le creyeron, le dijeron que era montaje y él aseguró siempre que eso fue. Pero lamentablemente no sé qué es lo que hay tras esto, que se acalla mucho. Pero fíjate que si nosotros vamos hacia atrás, hacia los principios de la historia, nos encontramos que los hindúes tienen una gran cantidad de historia sobre esto. Por ejemplo, el libro Mahabharata habla de los vimanas. Los vimanas eran una nave voladora de una extensión muy grande, es que tan grande como una ciudad, la que podía, así como podía andar por el aire, podía andar por tierra, bajo el agua, hacerse invisible y visible de un momento a otro. E incluso habla de un rey que recorría los planetas en esta nave. Imagínate, un pueblo que estamos hablando de la prehistoria, Claro. a los nacimientos de la historia, que empieza y que habla que esta nave fue construida con metal, con vidrio, con mica, y que sus motores eran a base de, en estos momentos no recuerdo lo que en base a qué es, como no sé, es como una batería, ¿ya? Ya. Como baterías
gigantes y que podían hacerlo, pero eran gobernados por estos seres pequeños. Claro, Que tampoco me recuerdo cómo le llamaban, pero aquí hay otro misterio más grande. Creados por la conciencia, o sea, creados por bueno, sí, el pensamiento. Sí, entiendo, o sea, un poco sobre el asunto del que está hablando. A ver, los nazis, que fueron muy dados al esoterismo, porque la gente habla de los nazis como un partido ideológicamente político, de raigambre fascista, claro. Ciertamente lo era, pero el asunto es que el nazismo, como sí, muy poco se ha investigado la parte esotérica y mística, ¿ya? Y ellos sí tenían mucho con este cuento del misticismo. Se dice que Hitler logró establecer contacto con una criatura de la raza Lam, creo que se llamaba algo así como una cosa así, Owal, una cosa así. No recuerdo el nombre de la criatura, pero que era una criatura con una cabeza de pepa, típicos cabezas grises. De las cuales se han visto mucho. Exactamente, también, claro. De ojos grandotes, y que estas criaturas se supone que le transportaron a un mundo donde le mostraron los símbolos rúnicos y los símbolos esotéricos, porque si tú sabes la llamada svástica, la svástica en realidad es un símbolo hindú. Claro. La mano del Buda en la India lo tiene, pero hacia el otro lado. Incluso se encontró acá en América. En América Latina también se ha encontrado. En las pirámides. La svástica en realidad es un símbolo solar que nos indica el movimiento del sol, que después se ha asociado al partido nazi, evidentemente, y nadie quiere andar trayendo una svástica en un lado, pero es un símbolo mágico, por así decirlo, un símbolo rúnico mágico. Bueno, Hitler se apoyó mucho de todo esto. Por supuesto. De la magia. Entonces, la pregunta es, ¿estas criaturas son interplanetarias, intergalácticas? Ya vemos nosotros, por ejemplo, en el hinduismo al dios Ram, que finalmente, o Rama, es también Krishna. Claro. Y tenemos ahí en el Ramayana, se nos habla de la historia de una nave también, porque el Ramayana es la historia justamente de Ram. Y se nos dice aquí en el Ramayana 6.123, dice: ¿acaso no es mía la maravillosa carroza que se llama Pushpak, hecha de flores, hecha por manos divinas? En esta carroza, mantenida con el mayor cuidado, se te llevará flotando a los campos de aire, y te llevarán sin cansarte hasta la hermosa ciudad de Ayodhya o Ayodhya, una cosa así. Rápido por el aire, como eligió Rama, el maravilloso carro de la tierra surgió, y cubierto con cisnes y alas de plata perforó las nubes en su carga de reyes. Entonces vemos que los textos antiguos no hablan sobre estas cosas, estas naves media extrañas. El libro de Ezequiel en la Biblia nos habla sobre una carroza llamada la Merkabah, que contenía 4 criaturas que se movían al unísono, teniendo 4 caras. ¿Por qué estos símbolos? En realidad hay algo más profundo. Y trayendo una historia también que recuerdo en la carretera, se ha hablado mucho que en los lagos de Chile se ven naves extrayendo agua. Sí. Y que para el terremoto en Dichato, posterior al terremoto, se vieron criaturas largas e inmensas caminando por la playa. Claro. ¿Qué le parece a usted? En pleno día. Y sí, volviendo un poco al tema, que no se me vaya, los sumerios. Los sumerios ya hablaban de los vimanas, aviones que son comparados con los aviones a propulsión a chorro. Claro. Imagínate, estamos hablando casi de la prehistoria. Estamos hablando de miles de años atrás, y ellos hablaban de la bomba, lo que sería la bomba H, la bomba de hidrógeno. Hablaban de que el rey de tal parte tiró la bomba al rey de otro lado, y la gente se le caía la carne, se le caían las uñas, el pelo. Claro, bombas nucleares. Y que su capacidad era tan mortífera, y que al ser tirada en la noche era como daba como la luminosidad de 1000 soles. Imagínate. Hablando de expedientes secretos H, le voy a contar una historia que me pasó a mi persona. Resulta que yo siempre he sido bastante cuidadoso con la higiene, en el asunto de, por ejemplo, que cuando chicos nos revisaban los piojos, en palabras simples, que no teníamos piojos. Yo siempre fui muy cuidadoso. Claro, mi mamá de la escuela y todo eso. Mi mamá sobre todo era muy cuidadosa conmigo, de que yo anduviera siempre bien vestido, yo del pelo bien cortito, y me revisaba a diario que no tuviera
piojo, porque los niños es una cosa normal. Claro, que es se da una mucho cosa en la normal, los escuela. niños se le pegan piojo y sobre todo cuando juegan y todo ese cuento. El asunto es que en una de esas revisiones diarias que me hacía mi mamá, me puse como cerca de una ventana. Tendría que una cosa como 8 años. Y de repente vimos con mi mamá que pasa una nave redonda, esto lo vimos los dos, blanca, Pleno día. con una H, pero en vez de 2 palitos como la H normal, una H con 3 palitos. Y que cruzó todo el cielo y atrásito venía como una nave más pequeñita. Según mi mamá, al parecer ella vio algo como un tripulante. Yo no vi eso. Yo vi lo que estoy señalando ahora. Con el paso del tiempo he llegado a investigar sobre esta H con 3 palos y es el símbolo de los viajeros del tiempo. Sí. Y tenemos el caso de Coast to Coast, un programa muy similar al nuestro, un programa que hablaba sobre, se llama De Costa a Costa. Distintos ¿ya? temas. Hablaba de distintos Claro. temas y tenía una línea abierta, línea de teléfono para que usted llamara y pudiera comunicarse con él. Llamó un personaje a este programa en Estados Unidos, Coast to Coast, y le dijo algo así como: por favor, necesito que me escuchen, no tengo mucho tiempo, me están persiguiendo. Y el tipo del programa decía: pero tranquilo, ¿qué pasa? Cuéntenos. No, es que me están persiguiendo, yo vengo del área 51. Y en palabras simples, porque la conversación fue muy larga, ustedes la pueden buscar en internet, busquen Coast to Coast, extraterrestres, área 51, y en palabras simples dijo: estas criaturas no son extraterrestres, no vienen de otra cosa del planeta. dimensión. No, ellos vienen justamente de otra dimensión, vienen. No es que vengan de otro, Claro. de otro planeta. De nuestro sistema solar. Vienen Sí, de vienen de una otro lado, dimensión diferente y son criaturas Una dimensión malignas. desconocida. Y ahí Claro. se cortó la comunicación y esto quedó para siempre como en... Oye, es que el tema, sabes tú, que es muy apasionante. Tocando el tema del Roswell, la caída del lo que entra a ser como un mito también, porque algunos dicen que fue, otros dicen que no fue. En todo caso, este platillo volador que cae en la frontera de México con California, creo, y ahí dicen que se rescata a 2 seres. Y fíjate que la ESO, la compañía de combustible, la compañía petrolera, tenía al tiempo después tenía una propaganda en la que salía un marcianito, un marciano, apuntando con un dedo y haciendo propaganda a eso. Bueno, cualquiera podía haberlo hecho, un dibujo, qué sé yo, pero este era un muñeco. Pero alguien se dio cuenta y al mirarlo muy de cerca vio que este muñeco tenía Bello. vellos y tenía poros. Claro, ¿se dieron el trabajo de hacer eso o era una Entonces criatura? empezaron a investigar y esto era para los que llevaron, digamos, al cabo esta investigación, era una criatura. Inmediatamente la compañía de eso sacó del mercado la propaganda, se retiraron a todo y nunca más se supo. Bueno, luego, con el tiempo, se han dado a la luz muchos testimonios de esto. Acuérdate del hangar, el hangar es 50 y tanto, creo que existe en Estados Unidos. Dicen que sí, eran criaturas, que una quedó herida, que falleció a los días, y quedó vivo y le reveló mucha tecnología con la que se hicieron aviones, estos aviones, el avión invisible que se llama, el que Claro. bombardeó Irak y todo esto, pero porque la aeronáutica dio un salto, pero Dios. realmente trascendental. Bueno, sobre esto y mucho más podríamos seguir conversando, pero ya el tiempo de la primera parte está más que superado. Siempre te me quita cuando estamos más inspirados. Estamos inspirados, pero bueno, Sí. ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que cumplir con la pauta de nuestros tiempos, porque la idea es que también podamos dar todas las historias que siguen. Vamos a ir a otra dimensión en este Vamos momento. a ir a la dimensión desconocida, hermosa y profunda. Esto es Expedientes Secretos H en Historia al volante.
Y regresamos desde el profundo espacio exterior. Después de visitar muchos planetas, esto es Historia al Volante en los Expedientes Secretos H, junto a Don Eric y el profe. Y si usted que nos está escuchando es parte de esta familia, dele a suscribirse. Estamos pobres con los suscriptores. No nos están apoyando, lamentablemente. Pero bueno, ahí con lo que tengamos, dicen poco pero bueno. Deje de llorar, Don Eric. No ande llorando. No, sí, no nos molesta tener pocos suscriptores. Pero el asunto es que a mayor suscripción podemos hacer un trabajo mejor también. Usted nos puede apoyar de esa manera. Dale al botón de suscribirse. Hemos vuelto para hablar un poco también de historia y hablar sobre esta festividad que ya se viene, la fiesta de Halloween. Vamos a estar hablando sobre esto más adelante. Pero antes vamos a dar saludos. Tenemos saludos para Peñita en el Cortijo con el pan más macabro y más espantosamente delicioso. Si usted ha vuelto al mundo de los vivos después de subir de los infiernos, compre con Peñita ese pan místicamente delicioso. Después de recorrer estos insondables misterios del universo. Mira, hay saludos para Oscar Sánchez, con quien estuve hoy día. Me dijo gracias por los saludos que le dimos el otro día. Con todo el corazón, pues amigo, porque tú eres uno de que nos apoya ahí. Para don Armando Farías, el coleccionista de boletos, con el cual vamos a tener una conversación más adelante. Es muy bonito el tema al cual él se dedica, el colecciona boletos. Ah, muy bien. Boletos, ¿Tendrá claro. alguno para Júpiter? Yo creo que sí. Debe tener. ¿Sí? Hay que preguntarle. Hay que y a lo preguntarle. mejor para muchos otros Planetas. Y bueno, para tendría que dar muchísimos saludos, porque en realidad son muchas las personas que no Casos que nos Morales. apoyan. Guaso Cid. Por supuesto. Eh, Y para mí, mi amigo Pinochet de la máquina 17. para el general. Claro. Para el Él general. es el general de la Royal Bus. Así que saludos para él. Que a mi todo amigo, esto, que el hoy día que- se integró a escuchar el programa también. Ah, qué bueno. A todo esto, así como comentario, bueno, ganó el apruebo el domingo. Así Sí. que le queda poco tiempo a la Constitución, que comenzara con el general Pinochet, pero que también luego fuera ratificada en 2005 por Lago. Claro. ¿Habrá nueva Constitución multidimensional? ¿Tendremos derecho a viajar por el universo en nuestra nueva Constitución? Lo sabremos más adelante. Bueno, de eso depende de los que la creen, los que la hagan. Ojalá no sean muchos marcianos. Que no sean criaturas extraterrestres. No sé qué tipo de marcianos irán a ver ahí. De todo. Pero hablando un poco sobre este asunto de Halloween y esta fiesta que se nos viene, fiesta que es celebrada también en nuestro país. Se hace una fiesta así como se hacía la fiesta de Navidad en los choferes. Se hace una fiesta de Halloween de los choferes, yo no sé, pero yo sé que la de Navidad se hacía. Yo sé que hasta hace poco tiempo, cuando los últimos tiempos que estuve, llevaba mucho entusiasmo a los choferes esto. Andaban algunos con máscara trabajando, bueno, ahora solamente mascarilla, no van a tener que hacer unas mascarillas de Halloween. Algunos se ponían los puros hilos nomás. Claro, algunos se ponían los elásticos nomás. Pero bueno, el asunto es que la celebraban. Algunos repartían dulces. Aquí el caso del Willy, que era un chofer que siempre salía en la máquina repartiendo dulces, qué sé yo. Él es muy entusiasta y hay varios otros más aquí en Lampa y en distintas partes siempre. Y también esto da para los que quieren sacar ganancias de esto, ¿verdad? Ah, ciertamente. Siempre van a haber. Hay muchos asaltos que llegan vestidos de, qué sé yo, de payaso, de marcianos. Sí, increíblemente claro, en Halloween el vandalismo aumenta. aumenta mucho, claro. Sobre todo en los conductores de la locomoción colectiva y en la locomoción más particular, digamos taxi, Claro. o colectivos que tienen menos personas. Estaba el caso de estos los payasos que asaltaban, eran una banda pues, Claro. de payasos. Aquí en Chile nos faltó el inteligente que los quiso copiar. Hasta que a uno le pasaron por encima y ahí adiós banda de los Claro, payasos. Claro. Se acabó. Se acabó la banda de los payasos. Claro. Hubo el caso también que un taxista años atrás quiso hacer el chiste. Venden unos brazos así ¿Ya? que van como con sangre. Ah, ya. Entonces se ponían en diferentes partes y el tipo no se le ocurrió nada más inteligente que colocarlo en el portamaletas del auto.
Lo vio una patrulla de carabineros que dijo, mira, Este asesinó a alguien. ya alguien, claro. Y lo siguieron y el tipo se asustó, se puso a correr en el auto, a todo esto ya se formó la persecución y terminó baleado grave por hacer una broma, ¿viste? Mansa talla. Son muy buenas esas bromas de Harto Halloween. tonta la talla. Claro, pero quiero que nos siga explicando el tema de Halloween. ¿Cómo nace Halloween? ¿De dónde vienen estas costumbres? A ver, Halloween sería como una, digamos, una reducción del concepto Hal Hallows Eve, como día o tiempo de todos los santos, una cosa así. La festividad en realidad tiene su origen más bien en la cultura celta. La cultura celta no solo estuvo en Gran Bretaña, Irlanda, en el norte de España, en Francia, Gales, la zona de Euskal Herria y otras zonas más, que se llaman celtíberos en ese caso. Pero ellos tenían una casta sacerdotal, los celtas, que se llamaban eran los druidas. Esa era su casta sacerdotal. Históricamente no se sabe mucho de los druidas porque no dejaron escritos, sino que los romanos rescataron de los druidas lo que ellos pensaban o sabían, o muchas veces le inventaban. A todo esto tiene el tema tú de que la historia la hacen los ganadores, entonces claro, había que dejar mal a los otros. Claro. Entonces se les decía que los druidas mataban gente, que sacrificaban, muy sanguinario, de que sacrificaban, pero eso también es parte de la invención de los romanos. Eso no es tan correcto, o no podríamos decir si lo era o no. Porque esta fiesta tengo entendido que principalmente es una fiesta a la deidad, podríamos decir, de la tierra, de la calabaza, lo que es la producción de la tierra, algo así. A ver, mira, como tal, como una fiesta de cosecha. es una fiesta agrícola. Claro. Ya hay otras fiestas agrícolas, por ejemplo, el Magosto en España, o Magusti, que es la fiesta de la recolección de las castañas. Ya que también se llama la Chestnut Party, o fiesta de la chestnut, de la castaña en inglés. Pero sí, son fiestas agrícolas. Todos los pueblos antiguos tenían en su folclore, por así llamarlo, y en sus creencias paganas, evidentemente, porque paganicus en latín significa lo que cree el campesino. Claro. Ya, entonces la paganería en general era todas las creencias campesinas. Y en las creencias celtas estaba el asunto de celebrar una noche llamada el Samain, o Samaín, o Samhain, que viene del dios calabaza, el dios Samhain. ¿Es como esta figura así fantasmal de cara blanca? No, el Samhain es una calabaza. Es una calabaza. Era un dios con una cabeza de calabaza que quería decir la prosperidad de la tierra, ¿ya? Hablar sobre la prosperidad de la tierra. También se hacía con manzana. De ahí viene el asunto que se adorne con calabazas, justamente, y con una vela, con una lámpara de calabaza. El Samain o Samhain era una festividad también dentro de la cual se celebraba este asunto de la prosperidad de la tierra. Ya el druida que llevaba todo esto, el sacerdote que llevaba todo esto, iba recolectando, ya fuera sangre para los ritos necesarios de fertilidad, ya fueran frutas, ya fuera este tipo de cosas. Ahora, los druidas ciertamente sí sacrificaban doncellas, mujeres vírgenes, ya era parte de sus ritos. Bueno, ya había contado. Pero es que también está el tema de, a ver, a mi juicio, yo desde el lado histórico, desde el lado histórico lo digo yo. Nosotros hoy día no sacrificamos humanos, pero por ejemplo, nosotros tenemos el tema de la guerra. Claro, y la guerra es como un gran sacrificio. Se tiran al fuego, pero de cierta manera se tiran a pelear y a morir. Por supuesto, y es un sacrificio para una deidad mayor, que es la patria o la nación. Claro. Podríamos hablar y extender este tema mucho más. Claro. El asunto es que el Samhain celebraba estas ideas. Entonces, esto que viene de que después dulce o truco, dulce o travesura. Claro. Y ahí el asunto es que, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica lo adaptó, creo que fue el Papa Alfonso VI puede ser. Ya, el que él dijo, ya, de ahora en adelante la Iglesia Católica adopta este rito, pero lo retransforma y le reconvierte para poner el Día de Todos los Mártires Cristianos. Bueno, la Iglesia Católica es campeona adoptando ritos. Es que, de hecho, por eso fue tanto el triunfo del catolicismo sobre todas las demás iglesias estaba en que los católicos como primer grupo cristiano importante lograron adaptar. Eso es un triunfo cultural. Cuando tú logras que tus enemigos actúen como tú.
Claro, y que te den su rito y que te den su cultura. Porque los paganos eran enemigos de los cristianos. claro, Pero al final terminan dando de todo. Fue un claro. triunfo tanto para paganos como para cristianos. Y entonces la Iglesia Católica tenía ese poder. Ahora ya, entre comillas, como grupo lo ha ido perdiendo. Pero dentro de lo que era el mismo Samhain o Samhain, evidentemente ahora hay una versión que ni siquiera es católica ni cristiana. Hoy día tampoco se celebra a los mártires cristianos. Hoy día es más bien capitalista. Es que la nueva religión que tenemos Claro, es el capitalismo. Entonces se ha capitalizado esta fiesta y hoy día el asunto es todo se ha capitalizado. El asunto hoy día de Halloween es pasarla bien, comer dulces para los cabros chicos, Vender hartos disfraces, que los disfraces claro. y tal, todo el tema ese. Y para los grandes también se ha capitalizado porque las fiestas de Halloween con copete y con todo el Claro. cuento también dan mucho Claro. que hablar. Además, imagínate, este Halloween de sábado a domingo. Se va a tirar la casa por la ventana. Por la ventana, claro. exactamente. Pero, medidas de control en COVID. ¿Cómo será el Halloween de COVID? ¿Saldrán disfrazados los niños chicos de coronavirus? de coronavirus. De coronavirus. Yo creo, así. Vamos Mira, a porque saber. al final aquí se ha celebrado todo, se ha hecho todo igual. Por supuesto. Se celebró el 18 igual. La votación por el plebiscito también se hizo igual. Y yo creo que Halloween no va a ser la excepción. Para el mundo de los conductores, ¿qué traía Halloween antes? Había una flota de conductores que estaban esperando esta fiesta porque llevaban a todos los que se pasaban de copa. Claro. Entonces era un asunto como cierto tipo de Uber, por así llamarlo, ya, o de taxi. Los taxis, más que nada, claro. Y llevaban a la gente, ellos, el que se Claro. pasaba un poco de copa, se lo llevan para la casa. Claro. Y también se cortaba el tema de la locomoción, se cortaba más temprano, Claro. para que no hubieran problemas con la gente que sale a celebrar y que se pasa por ahí, se le pasa la mano. También tenemos esto, lo ligamos a la historia anterior de entender que estos conceptos de estas festividades, hay una teoría que se llama de los alienígenas ancestrales o de los antiguos astronautas. Claro. Entonces dice, ¿de dónde venían todos estos dioses medio extraños con estas cosas? ¿Serían criaturas del espacio? Es apasionante el tema, volviendo un poco al tema ovni. Por supuesto. A mí siempre me apasionó y leí, bueno, quizás no bastante, pero leí. Por ejemplo, a Eric von Däniken, con su libro Recuerdos del Futuro, que ya tocaba, porque muchos dirán, oye, esto viene todo de internet. No viene todo de internet, ya habían autores, ya habían escritores que tocaban el tema. Y nos hablaban de las líneas de Nazca, y nos hablaban y nos hacían la pregunta, ¿fue Jehová un cosmonauta, por ejemplo? Jacques Verguer, también un autor francés, que también nos hablaba del Triángulo de las Bermudas, Ciertamente. otro Misterio. lugar enigmático en el que del vuelo 19 Claro. se perdieron 4 aviones, mandaban comunicaciones, ya se habían perdido hacía como 2 horas y todavía se comunicaban con la torre de control, y los pilotos decían, estamos perdidos, no sabemos qué hacer, el radar está loco, no nos podemos orientar. Y ya incluso se dice que hasta 2 días después todavía transmitían. Salieron 4 o 6 aviones más y se perdieron. Ese día se perdieron como 10 aviones en Estados Unidos. Y fue catastrófico. Se han perdido muchos barcos, se han perdido muchas embarcaciones pequeñas, se han perdido gran cantidad de aviones pequeños y aviones grandes. En México también hay otro lugar, en Guatemala también hay otro lugar. ¿Qué pasa con esos portales? ¿Son portales realmente? También pues te digo, la gente de los alienígenas ancestrales nos hablan de los portales transdimensionales, entre dimensiones, entre Claro. mundos. Claro. Y ahí podemos hablar de los opars, de Claro. objetos fuera de tiempo, o sea, que hacía una calavera pulidísima, hecha a mano, en tiempo en que no había máquinas necesarias para hacerla en cristal sin que se rompiera. Claro. ¿Cómo se levantaron las estatuas de Moai, de la isla de Pascua? El maná. Las pirámides. Eso ¿Por dicen qué que era el tienen, por qué poder del tienen maná, relación? ¿Por qué tienen relación las pirámides con el cinturón de Orión? Y así podríamos seguir infinitamente. Los faraones. Exactamente. Pero Sí, para hablar de quien ya en los tiempos antiguos tomó este concepto y lo trajo e hizo algo muy entretenido, hablemos de la Guerra de los Mundos, que fue una adaptación hecha por Orson Welles de un libro muy antiguo que se llama La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells,
de 1898 y La Guerra de los Mundos de Orson Welles, la adaptación al radioteatro, fue transmitida el 30 de octubre de 1938. Él transmite, evidentemente en la primera parte, él señala que es una invasión. No, pero que él señala que es un radioteatro. Señala. Señala, la primera parte, esto es un pero muchos se radioteatro, conectaron no después. lo vayan a creer, esta cosa es un radioteatro nomás, así que, y en realidad, luego empieza el problema porque él empezó a transmitir y la gente que se colgó después conectó después, claro. empezaba a tener bastante miedo. Por ejemplo, parte de lo que transmitía en La Guerra de los Mundos era: señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo, alguien o algo. Puedo ver, escudriñando desde ese hoyo negro, 2 discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sean una cara. Puede que sea. La gente espantada se señala que comenzó a llamar a la policía. Se colapsó todas las calles, se colapsó. Pero eso también es parte del, eso también es parte del mito. En realidad lo que pasó es que quizá muchos querían huir de la ciudad. Unos 10 o 15 perdidos como que llamaron a gente, pero esto le favoreció a Orson Welles, decir que finalmente se produjo una cosa terrible a nivel de toda la ciudad. No sé si fue tan así, que claro, toda la ciudad estuviera conectada y que haya dejado una tremenda escoba. No lo sé, pero al final pasó porque pasó la historia, porque logró conmocionar un poco a las personas. ¿Y qué podríamos decir ahora nosotros como para conmocionar a las personas? ¿Qué podríamos decir? Que el mundo se está llenando de cultura, que estamos hablando mejor. Eso sería fantástico, que nos invadieran ese tipo de... Que la gente está saludando. De marcianos. Que nos estamos respetando como conciudadanos. Es más posible que nos invadan los marcianos a que pase eso que usted está señalando. Yo tengo esperanza de que pueda haber un mundo mejor. Sí, pero yo creo que todavía nos falta mucha cultura. Bueno, pero para eso hay que trabajar. Hay que mirar también las señales en el cielo. Como dijeron los antiguos, ver las estrellas, ver qué nos señala este mundo que es mucho más infinito que nosotros, que ha tenido mucho más tiempo que nosotros y que durante años ha sido parte de lo que los antiguos veían para poder hacer de eso su futuro. Claro. No es que vieran el futuro de las estrellas, cosa que hoy día los chantas dicen. Claro. No, ellos veían el cielo para mirar señales de mejor clima, cuándo sembrar, cuándo cultivar, claro, y entre ellos se veían cosas de este tipo, naves, se veían estrellas fugaces, claro, pero algunos dicen que es el libro abierto de Dios. Exactamente, pero para finalizar nuestro programa queremos que nos cuente una historia sobre mirar el cielo, una historia de señales que le pasó justamente a usted y a otro chofer. Otro chofer que ya no está con nosotros, que era mi hermano Néstor. Lamentablemente él no está aquí para confirmarlo. Miren, yo podría, a lo mejor no van a creer la historia que les voy a contar, pero fue 100% real. Por ejemplo, les voy a poner el caso de otra historia. Un día estábamos en el patio de mi casa, 3 de la tarde, más de 8 personas. De repente me dicen, ¿lo viste? Y todos se quedaron pasmados, vieron pasar una novia con un montón de rosas rojas y pasó por en medio de todos. El único que no la vio fui yo. Yo podía haberme colado y podía haber dicho, claro, yo también la vi. No lo vi. Lamentablemente no lo vi, porque ahí hubiese tenido otra historia. Pero sí estuve ahí, me dijeron, pues sí pasó por el lado tuyo, a las 3 de la tarde. Pero esta historia es real, 100% real. Me sucede a mí con Néstor. Vamos en el camión de mi papá. El camión lo estacionamos en el kilómetro 18 de la Panamericana. En ese tiempo existía un lugar que se llama Albayay, un señor que tenía camiones de transporte y mi papá tenía que ir a hablar algo ahí. Y dejó el camión estacionado de norte a sur, o sea, con la cabina hacia el sur. Era una noche de... Mira, no sé si en este mismo tiempo, pero hacía calor ya en la noche. Era como a principios del verano. Y el cielo estaba totalmente... limpio, las estrellas, todo limpio. De repente, desde el poniente, aparece, mira, ¿han visto la luna inmensa, la luna llena? Esta luna, la superluna. Esta era
2 o 3 veces más grande que la superluna. Era algo pero gigante. Y aparece desde el norte una bola de fuego que se daba vueltas hacia el fuego y se veían las llamas y se veían como brasas al interior. Y esta bola daba vuelta y empieza a pasar por todo el cielo y nosotros así, con la boca abierta mirando. No opinábamos nada, solamente mirábamos, mira. Y empezó a pasar, mira. Por lo menos fueron 3 minutos en el que pudimos ver ese espectáculo maravilloso y enigmático. Y esta bola de fuego tenía aparte una cola muy larga también de fuego. Y cruzó hasta meterse en la cordillera, pero esto fue lentamente. Lo vimos perfectamente, no teníamos una máquina para poder sacar una foto. Y lo más raro, nunca nadie comentó esto. Lo vimos solamente nosotros. Y se lo comentamos a mi papá. Claro, él nos creyó porque fuimos los dos los que lo vimos. Y fue pero algo espectacular que nunca se me va a olvidar a mí. Al tiempo después, yo conté este testimonio, lo conté delante de mi familia, y un tío que había ahí me dice, sí, en verdad, me dice, yo hace poco tiempo, hace como 2 o 3 meses atrás, regando en una parcela en la noche, yo lo vi. O sea, eso quiere decir que esto pasa permanentemente. Son ciclos. Y que nosotros tuvimos la ocasión de verlo. De poder ver ese ciclo. Lamentablemente no está mi hermano que lo hubiese podido corroborar, pero es verdad. Fue algo fantástico, algo que va a quedar ahí siempre en mi mente y en mi recuerdo. Bueno, el tiempo se nos pasó volando increíblemente y estamos despidiéndonos. Y hay historias más, fíjate. Quedan en el tintero muchísimas historias más. Claro. Queda mucho más que comentar. Pero ya por esta tarde nos estamos despidiendo de nuestro programa Historia al Volante. Hoy con los expedientes secretos H. ¿Quedan más expedientes? Muchos más. Y nos estaremos viendo. Un saludo a todos amigos. Esto fue Historia al Volante.